Buen día a todos. En este video lo que vamos a hacer es establecer cuál es la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto. Tengan en cuenta que en el pasado simple tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos irregulares son todos aquellos que aparecen en la lista de verbos. Fíjense que nosotros tenemos en la lista de verbos tres columnas. Acá, en el pasado simple, lo que vamos a utilizar es la segunda columna de verbos. Cuando nosotros armamos la oración en pasado, siempre va la persona, el verbo en pasado, que si el verbo aparece en la lista lo pasamos a la segunda columna, y si el verbo no aparece en la lista, como es el caso de play, lo que hacemos es agregarle ed o la d según corresponda. Y el resto de la oración. Por ejemplo, si yo quiero decir que ayer jugué al fútbol, va a quedar I played football yesterday. O si quiero decir que fui a la playa el verano pasado, queda I went to the beach last summer. Fíjense que siempre, cuando es pasado simple, siempre o casi siempre, tenemos exactamente cuándo ocurrió la acción. La tenemos siempre en este caso porque es la contraposición con el presente perfecto, ¿sí? Si vamos a negar la oración en pasado simple, hay un único auxiliar que es el did para todas las personas, entonces queda I didn't play football yesterday, no jugué al fútbol ayer, o I didn't go to the beach last summer, no fui a la playa el verano pasado. ¿Qué hay que tener en cuenta acá en las oraciones negativas? Que siempre va persona, el didn't, que para todas las personas es igual, y el verbo queda sin conjugar, porque como ya tenemos el auxiliar, nos damos cuenta que esta oración está en pasado. Así el verbo sea regular o irregular, nunca va conjugado en las oraciones negativas. Y por último tenemos las preguntas, que recuerden que hay dos tipos de preguntas, las que se responden por sí o por no, y las que necesitan una respuesta larga. El orden de la pregunta es auxiliar, o sea, did, que para todas las personas es el mismo, persona, verbo sin conjugar y lo que resta de la oración. Si la pregunta empieza con el did, significa que la respuesta es por sí o por no. Acá dice, did you play football yesterday? ¿Jugaste al fútbol ayer? Yes, I did, no, I didn't. Esas son las dos posibles respuestas. La respuesta corta tiene tres palabras, yes o no, persona, did o didn't, lo que corresponda. Si afirmo de este lado de la coma, del otro lado el auxiliar va afirmando. Si niego de este lado de la coma, del otro lado el auxiliar va negando. Y lo que puede pasar también es que adelante de ese did tengamos una palabra interrogativa. Y si tenemos una palabra interrogativa, cambia el sentido de toda la pregunta. En este caso dice, where did you go last summer? Este where, que es dónde, nos está diciendo justamente a dónde fuiste el verano pasado. No podemos responderla que sí o que no, sino que necesitamos una respuesta larga. Así que en este caso va a quedar I went to the beach. Cuando uno responde este tipo de preguntas, hace una oración afirmativa. Entonces va persona, verbo en pasado y lo que reste de la oración. Esto es el pasado simple. Por otro lado, nosotros tenemos el presente perfecto. Cuando nosotros usamos el presente perfecto, siempre se forma con el have o el has más el verbo en tercera columna o con ed. Para he, she, it usamos el has y para todas las demás personas, I, we, you y they usamos el have. Si nosotros queremos armar una oración positiva, queda por ejemplo, I have studied English for 2 years. Esto pasa con verbos regulares, have o has y el verbo con ed, o la de sola. Y si es un verbo irregular, lo que hacemos es usar la tercera columna de la lista de verbos. No la segunda, que es la del pasado simple, sino la tercera. Entonces queda, he has gone to the beach, irregular verb. Si vamos a negar, exactamente es la misma oración, pero con el auxiliar negando. Entonces queda, I haven't studied English for 2 years o he hasn't gone to the beach. Y la interrogativa queda, have o has, persona, verbo en tercera o con ed y lo que resta de la oración. En este caso dice, have you studied English for 2 years? Yes, I have, no, I haven't. Si la pregunta arranca con have o has, significa que la respuesta es por sí o por no. Y la respuesta tiene que tener tres palabras. Yes o no, la persona sobre la que estamos hablando, have o has. Si afirmo de este lado, el have o has afirmando. Si niego de este lado, have o has negando. Y acá pasa lo mismo, si antes del have o has tengo palabra interrogativa, significa que la respuesta va a ser larga. Acá dice, where has he gone? ¿Dónde ha ido?
He has gone to the beach. El problema con este tiempo verbal, el presente perfecto, es que nosotros en castellano no lo utilizamos mucho y en inglés sí. Entonces cuesta mucho entender sus usos. Si nosotros tenemos estos dos tiempos verbales, ¿qué hay que tener en cuenta? Que cuando nosotros usamos el pasado simple es para acciones que ocurrieron en el pasado y terminaron en el pasado acciones completas. Generalmente se lo usa para enumerar una serie de acciones, para contar una historia, mientras que el presente perfecto se usa para hablar de experiencias cuando no sabemos exactamente cuándo se realizó la acción o bien para acciones que empezaron en el pasado y aún hoy continúa. Cuando nosotros los tenemos combinados, generalmente hay alguna palabra que nos indica cuál de los dos tiempos hay que usar porque si no, uno lo conjugaría en el tiempo que le parece. Cuando nosotros tenemos el pasado simple, hay palabras como por ejemplo yesterday, ayer, last summer, el verano pasado, last year, el año pasado, last week, la semana pasada, in y tal año, en el año tal. Mientras que cuando tenemos el presente perfecto puede aparecer, por ejemplo, la palabra for, 2 years, que for significa por y nos da un periodo de tiempo, pero no es exactamente el momento en el que ocurrió la acción. También tenemos el since, que significa desde y significa que la acción empezó en ese momento y aún hoy continúa. Palabras como already, just, y así tenemos unas cuantas. Ahora lo que voy a hacer es dejárselas abajo, anotadas, qué palabras corresponden al presente perfecto y qué palabras corresponden al pasado simple. Les voy a pedir que junto con este video y las palabras que están abajo, traten de hacer la actividad que tienen de tarea y si no sale cualquier duda pueden preguntarme.